Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la pesca milagrosa, basado en el Evangelio de Juan capítulo 21, versos 1 al 14. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, venimos a tu presencia rogándote tu bendición, que entendamos tu palabra y la llevemos a cabo fielmente para glorificar tu nombre y regocijo de nuestros corazones. En su santo nombre te rogamos y te damos gracias. Amén. Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo resucita un día domingo y que se presenta con pruebas indubitables de su resurrección. A las mujeres primeramente, posteriormente a los 11 apóstoles, y esto ocurre en Jerusalén, y por tercera ocasión se va a hacer presente a los discípulos en el lago de Galilea. Vamos a ver que nuestro Señor Jesús va a enseñar como maestro que es, con una lección objetiva a sus apóstoles, de que es importantísimo que sean pescadores de hombres. Leamos pues la sección del día de hoy y haré algunos comentarios. Después de esto, se refiere a que el Señor Jesús se presentó a los 11 apóstoles en la ciudad de Jerusalén. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, o también conocido como mar de Galilea, y en esta ocasión es la tercera vez. Y se manifestó de esta manera. Y ahora nos va a platicar Juan qué ocurrió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que es el propio Juan y su hermano Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Durante toda la noche, que es cuando por lo general los peces suben a la superficie y pueden ser pescados de mejor manera, no pescaron nada, ni siquiera un solo pescado. Sigo la lectura. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Posiblemente porque todavía estaba oscuro, o posiblemente que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a ser glorificado, había cambiado de alguna manera. No tanto para ser reconocido por sus discípulos, pero sí en algo. No lo sabemos a ciencia cierta. El caso es que no lo reconocieron. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Vean cómo nuestro Señor Jesús habla a sus discípulos. El Señor Jesucristo llega un momento dado en que les dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos. Así que de discípulos pasan a amigos. Pero en un momento dado, de amigos pasan a ser hijos. Bendito sea el Señor. Tú y yo ahora somos hijos de Jesús. Como Juan escribe en su Epístola Universal, dirigiéndose a todo cristiano: hijitos,
Así, nuestro bendito Señor Jesús, con afecto paternal, les habla a sus discípulos: hijos, ¿pescaron algo? Y la respuesta fue no. Y Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Qué hermoso es que Juan, con tan pocas palabras, nos describe un hecho portentoso que solamente Dios lo puede hacer. Los hombres estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada, según sus propias palabras. Jesús les da la orden: echen ahora la red al otro lado de la barca, al lado derecho. Para ese momento ya está amaneciendo. Ya los peces por lo general no se encuentran en la superficie, bajan al fondo del lago. Por otro lado también vemos que no tan solamente pescaron algunos peces, sino fue tal la pesca que la red estaba a punto de romperse. Yo me imagino que los peces que estaban ahí habían llegado a la voz, al llamamiento, al mandamiento de Dios. Dios les dijo: entren a la red, y de inmediato entraron y quisieron entrar todos, pero había una capacidad de la red y entraron hasta el límite. Sigo la lectura. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es a Juan, el que escribe el Evangelio, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red, y nuevamente Juan dice: llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. El Señor Jesús hizo otro milagro, además del milagro de la pesca. Ahora el Señor Jesús ha puesto unas brasas y ha puesto pan y un pescado. Me imagino que Él, de alguna manera, creó el pan y el pescado. Sigo la lectura. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces, y Juan todavía nos dice: grandes, llena de peces grandes. No tan solamente estaba llena de peces, sino los peces más hermosos, más grandes que él hubiese visto en su vida de pescador. Y dice 153. Al decir esta cantidad, los pescadores de aquella época han de haber dicho: oh, porque es muy posible que la red no pudiera contener más que 100 o 120 peces. Pero al poner él que eran peces grandes y que eran 153, quiere decir que realmente debe haber sido un número exorbitante para una red que por lo general no podía permitir más de 120, por decirlo así. Y aunque había tantos, y vuelve a decir que había mucha pesca, la red no se rompió. Al poner esto, la red no se rompió, yo infiero que la red entonces no tenía la capacidad para 150, quizás para 100, 120. Así que esta pesca es
por donde uno lo quiera ver, milagrosa. No es el momento para la pesca. ¿Cómo es posible que en el lado izquierdo del bote no habían pescado ni un solo pez y al mandato del Señor Jesús, pasando la red del otro lado, se llenase a tal punto que se pudo haber roto? Y dice Juan, 153 peces y grandes. Sigo la lectura. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Nuevamente comento que es muy posible que el Señor Jesucristo, en la manifestación de su cuerpo glorioso, no haya sido exactamente igual al Jesús que ellos conocieron. De hecho, Pablo dice a los corintios que si alguien conoció al Señor Jesús en la carne, en el cuerpo, y el Señor Jesús no es así. Ha cambiado. Su cuerpo glorificado cambió. Sin embargo, sí, los discípulos sabían que era el Señor Jesús y por eso no se atrevieron ni comentaron preguntando: ¿quién eres tú? Sabían que era el Señor Jesús, pero muy probablemente había ya un cambio. Sigo la lectura. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. El Señor Jesucristo ahora ha dado a los discípulos una lección objetiva, diciéndoles que ellos, los discípulos, tienen que hacer un trabajo, y ese trabajo lo ha dicho ya anteriormente y lo va a volver a repetir ahora, que es que nosotros tenemos que promulgar, tenemos que proclamar, tenemos que anunciar, tenemos que enseñar el santo evangelio a toda criatura, a todo hombre, en todo el mundo. Nuestro trabajo es abrir nuestra boca y hablar las misericordias, las gracias, las bendiciones que Dios da a través de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien ya murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y el Señor Jesús es el que se va a encargar de que nuestra proclama no caiga en oídos sordos, sino que llegue al corazón de aquellos que Dios ya predestinó en tiempo pasado, para que éstos crean en el Señor Jesús y sean remitidos sus pecados y lleguen a tener vida eterna. Nosotros, tú y yo, tenemos un trabajo excelente por encima de cualquier trabajo humano. Si a ti y a mí nos dieran la presidencia de la República, no sería el mejor trabajo que nosotros pudiéramos desarrollar. Nuestro mejor trabajo es proclamar el Evangelio. Y si este Evangelio que nosotros proclamemos da como fruto que se arrepientan los hombres, pocos o muchos, eso no va a depender de nosotros. Dios es quien hace la obra. Aquí lo vemos. Los discípulos solamente lanzaron la red al otro lado de la barca, al lado derecho, y Jesús fue quien hizo llenarse esa red a punto de romperse. Y así tu red, mi red, Él, Jesús, la llenará conforme a su buena y santa voluntad. Entonces nuestro trabajo es cumplir con la misión que tanto en Marcos como aquí en Juan, en Mateo, se nos da, al igual que en Lucas. Leamos ahora en el capítulo 20, verso 21, un poquito antes, cómo el Señor Jesús da la orden de predicar su santo evangelio. Jesús entonces les dijo otra vez:
paz a vosotros. Cuando el Señor Jesucristo se presenta a los 11 apóstoles en Jerusalén, habiendo resucitado este día domingo, y además de decirles paz a ustedes, ¿qué es lo inmediato que les dice? Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Es la primera palabra que el Señor Jesús da a sus apóstoles una vez resucitado. La primera palabra que da a los discípulos es paz a ustedes, y así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes al mundo, a predicar el santo evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que solamente a través de Jesús hay salvación, perdón de los pecados y pasar a vida eterna. Es una tarea que tenemos que cumplir todos los días, en cualquier lugar. Y no se vale decir que no estamos preparados para ello. Tan solamente con que nosotros proclamemos nuestro testimonio, podremos empezar a dar las buenas nuevas. ¿Qué mejor si estudiamos la santa palabra de Dios y en bases firmes poder compartir a otros nuestra fe? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendición, por tu don de poder a otros predicar, hablar de nuestro bendito Jesús. Los ángeles quisieran participar en esta obra, pero es un regalo que tú nos has dado a nosotros. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos que estamos en YouTube, Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Si gustas comunicarte con nosotros, nos dará mucho gusto saludarte y saber de ti. También te recuerdo que tenemos los estrenos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Por favor, acompáñanos. Ve los videos anteriores, compártelos con tus amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga.